Bienvenidos hermanos a la tercera temporada de la serie Los Vencedores. Hoy vamos a hablar en el episodio 9. Solo les voy a pedir que me acompañen un momento a orar para poder pedirle al Señor que tome el control de este mensaje y que podamos ser guiados por su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús venimos en esta hora presentándonos delante de ti con toda súplica y todo ruego, Señor, sabiendo, Padre, que de ti proviene toda dádiva y todo don perfecto. Padre, toma el tiempo, toma el control, Señor, de esta pequeña enseñanza, Padre, que podamos absorber, Señor, la esencia de aquello que tú tienes para nosotros, Padre, sabiendo, Padre, que de ti proviene todo, Señor, lo que nosotros tenemos. Nos hacemos a un lado, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando y dirigiendo mi vida, Señor, para bendición, Señor, y para edificación de tu iglesia, Padre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Ediciones, hermanos, a mí me tocó compartirles un poco acerca del don del discernimiento de espíritus. Les voy a pedir que me acompañen a nuestro texto base que se encuentra en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 10. Acá está hablando de los dones que el Señor repartió. Dice, a otros les dio el don de hacer milagros, a otros el de profecía, a otro el de discernimiento de espíritus y a otro el de diversos géneros de lenguas, a otro la interpretación de lenguas. Vamos a ir a la palabra discernimiento. Discernimiento significa, lo buscamos en el Strong, en el numeral G1253, que se pronuncia diacrisis. Esto nos habla de que el discernir es una distinción, es una discriminación clara, es discernimiento, pero también es juicio. Discernir significa distinguir o conocer entre una cosa y otra, por un acto especial de los sentidos o de la inteligencia. Acá nos está hablando en el diccionario secular, ¿verdad? Que ahí es discernir o conocer entre una cosa u otra. Pero también nos habla en el diccionario Strong, en el numeral 1252, que discernimiento es juicio por cuyo medio recibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. También es discernimiento, opinión y oponer. Esto nos habla de que Dios nos permite discernir para saber qué hay en una persona y saber a qué nos estamos enfrentando. Esto nos habla en el área espiritual, porque también nos ayuda a discernir a alguien, no para contender sobre opiniones, es más ajustadamente, no para decisiones de dudas. Entonces podemos decir que es para saber con certeza a qué nos estamos enfrentando. Vamos a ir a la palabra en Hebreos capítulo 5 y versículo 14. Por cuestión del tiempo lo vamos a hacer brevemente para que nos dé tiempo, ¿verdad? De poder abarcar un poquito más. Vamos a leer desde el 13 y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra, pero porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabemos que nos es sumamente necesario haber sido alimentados con comida sólida, porque acá nos habla de los que aún consumen leche. Sabemos que es gente que aún no ha alcanzado la madurez, ¿verdad? Necesitamos el alimento sólido, que es la palabra, necesitamos llenarnos, necesitamos estar congregados, ser doctrinados, estar cubiertos, tener un padre del alma para que seamos guiados y seamos adiestrados, porque de otra manera no podemos discernir, no podemos obtener ese discernimiento que viene por el Espíritu, porque si somos inmaduros, no tenemos esa capacidad todavía, porque tenemos que ser preparados, habilitados y enviados para poder hacer. Más adelante vamos a leer acerca de este capítulo. Ahora vamos a ver
¿Qué significa espíritu? ¿Cómo estamos en el discernimiento de espíritus? Ya vimos que era discernimiento, ahora vamos a ver qué es espíritu. Espíritu lo encontramos en el diccionario de Strong en el numeral 4151 y se pronuncia neuma, que significa corriente de aire, soplo. Y si hablamos de espíritu humano, estamos hablando del alma racional. Y si hablamos del espíritu sobrehumano, nos estamos refiriendo a un ángel o a un demonio. Esto es un poquito más fuerte porque no estamos hablando solamente de una persona, estamos hablando de entidades espirituales. Por eso nos es necesario anhelar y pedir al Señor el discernimiento de espíritus. También espíritu significa un ser que no se percibe con los sentidos físicos. Es algo que no podemos palpar. Vamos a ir a la palabra en Mateo capítulo 8, versículo 16. Y perdón si voy un poquito rápido, pues por cuestión del tiempo, ¿verdad? Porque no podemos, si no, no abarcamos lo que queremos compartir. Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Acá nos está hablando de Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús por su paso por la tierra, pues hizo mucha labor, hizo mucho trabajo, y entre ellos fue libertar a los cautivos y libertar a los endemoniados. También vamos a ir a Mateo capítulo 10 y versículo 1. Y dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Sabemos, acá vamos a leer 4 capítulos, pero de todos ellos nos habla de que fue el Señor el que les dio el poder y la autoridad para poder ejercer, para poder ejecutar, para poder discernir. Pero eso lo hacemos a través del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar frecuentes buscando del Señor, anhelando su presencia, metiéndonos en su presencia para que así podamos anhelar los mejores dones, dice su palabra. Y entre ellos podemos ver el discernimiento de espíritus. Ahora vamos a ver otro claro ejemplo en Marcos capítulo 1, capítulo 1, versículo del 23 al 24. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? Y le pregunta al Señor, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Acá también podemos ver otro claro ejemplo que como el Señor se mantenía en ayuno, en oración, velando y orando, estaba en comunión con el Padre. El Señor se mantenía en una constante comunión y eso a él le daba el poder, la autoridad y la solvencia de poder dar la orden y que el Espíritu fuera cual fuera se sujetara a él. Porque nosotros si no estamos llenos, si no tenemos el conocimiento de la palabra, no podemos, no sabemos cómo hacerlo. Sin embargo, si nosotros nos llenamos y buscamos, y como les decía anteriormente, anhelamos principalmente, porque sabemos que el Señor es un caballero, Él va a respetar lo que nosotros anhelemos y deseamos. Si nosotros anhelamos los mejores dones, nos van a ser dados, pero tenemos que buscarlos, que ser constantes, tenemos que ser perseverantes y sobre todo tenemos que ser llenos de la palabra, porque si no vamos a estar vacíos, no vamos a tener con qué. También nos habla que la palabra espíritu dice que es inmaterial y también es poderoso. Esto nos indica que el creyente al cual se le manifiesta este don puede distinguir claramente de dónde proviene algo, que es invisible, que es inmaterial y que es poderoso. Si es de Dios o es del enemigo, algo que otras personas no distinguen. Alguien que no tiene este don no puede discernir, no puede entender a qué se está enfrentando, porque para eso es el discernimiento de espíritus, para saber y no para ponerse a negociar, para tomar la autoridad de Dios y en base a la palabra
reprenderle y echarle fuera y enviarlo hacia donde corresponde. También dice que puede ser un espíritu o un ambiente espiritual determinado. Por eso este don nos guía hacia el orden de Dios. Vamos a ir a la palabra rápidamente a 1 Corintios capítulo 14, versículo 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Acá nos habla que el Espíritu de Dios es el que se sujeta. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir, a distinguir a qué espíritu nos estamos enfrentando. El espíritu que es del Señor va a obedecer y se va a sujetar. Ahora, un espíritu inmundo o un demonio o un espíritu contrario al del Espíritu Santo es el que se revela y se manifiesta. Pero si estamos llenos, tenemos el poder y la autoridad, sobre todo no tengamos puertas abiertas, vamos a tener la solvencia para poder reprenderlos y poder actuar conforme nos indica la palabra en contra de ellos. En Isaías capítulo 11, del versículo del 2 al 5, nos habla que este don nos sirve para discernir espíritus. Y también entre eso nos sirve para ver más allá de lo que muchos ven, para distinguir y para ver las intenciones del corazón. En Marcos capítulo 9 y versículo del 21 al 25 nos habla de un joven que Jesús sana, porque el joven estaba endemoniado. Entonces el Señor le dio la palabra y el joven fue libre al instante. También cuando nos habla de distinguir, tenemos un ejemplo claro en Lucas capítulo 4, versículo 38 al 39. Vamos a leerlo. Capítulo 4, 38 y 39. Acá nos está hablando de la suegra de Pedro. Dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Pero sabemos que no es solo una fiebre normal, la fiebre también significa chisme, murmuración, y eso nos puede traer enfermedad espiritual e incluso literal. Entonces no tenemos que abrir puertas a la murmuración, tenemos que cerrar toda puerta al pecado, a la murmuración, ya sea al que va a ser sanado, el que va a ser libre o el que Dios va a usar para poder hacer dicha intervención. También vemos las intenciones del corazón en Hechos capítulo 16, versículo 16 al 18, nos enseña que Pablo reprende un espíritu de adivinación, porque iban, bueno, les voy a pedir que me acompañen a leerlo. Hechos capítulo 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Cuando se presentan situaciones que hay manifestaciones y cuando estamos llenos del Espíritu Santo y el Señor nos ha bendecido con el don de discernimiento de espíritus, podemos ver la intención. Porque aparentemente en este ejemplo nos habla de que solo era alguien que les apareció en el camino y les decía que eran siervos del Dios Altísimo, pues viendo superficialmente no se veía nada de malo, pero el Espíritu de Dios que estaba en él
le dijo, le indicó qué espíritu era el que la estaba moviendo. Y no era un espíritu de Dios el que tenía, era un espíritu de adivinación, el cual fue reprendido y echado fuera, y ella recibió su libertad, ¿verdad? El don de discernimiento de espíritus se puede activar cuando se ministra a una persona o cuando se practica una liberación. Sirve para conocer cuál espíritu o demonio ha tomado el cuerpo de la persona, y también para poder desalojarlo por medio de la guianza que Dios nos da por medio de su Espíritu Santo. Y en el culto a Dios, al momento de ministrar los dones a través de un ministro, por eso les mencionaba al inicio la importancia de congregarnos, de tener una casa, una cobertura, una autoridad espiritual, porque por él vamos a ser enseñados primeramente, ¿verdad? Seguido vamos a ser habilitados, nos van a capacitar, nos van a preparar y luego nos van a enviar, porque es importante ir en orden, porque si no estamos en orden, no nos podemos meter a situaciones que no estamos preparados. Y aunque tengamos el conocimiento y aunque hayamos leído, pero todo, sabemos que Dios es un Dios de orden y todo lleva un orden. Y los espíritus, esos espíritus se sujetan a la obediencia de Jesucristo, y tiene autoridad el que reconoce autoridad. Si no reconocemos autoridad, si no estamos en orden, si no reconocemos cobertura y sobre todo la autoridad de nuestra casa espiritual, no tenemos puertas abiertas y no tenemos la solvencia ni las herramientas necesarias para poder ir y tomar la autoridad de parte de Dios y poder ejecutar una liberación. Para ir concluyendo, sabemos que la palabra de sabiduría declara un hecho futuro que afecta a la iglesia, pero la palabra de conocimiento declara un hecho pasado o un hecho presente. También sabemos que el discernimiento de espíritus del cual estamos hablando en esta hora es el que nos permite conocer qué espíritu es el que se está manifestando. Porque no podemos ir y, tal vez no es la palabra arremeter, ir hacia algo o hacia alguien a ciegas, porque un ciego no puede llegar a un lugar con certeza, va titubeando, va tambaleando o seguramente se va a caer. Igual es en lo espiritual, y aún es un poco más delicado, ¿verdad? Porque no nos estamos enfrentando a cualquier cosa. Tenemos que saber y tomar con seriedad, con compromiso, pero sobre todo con santidad. Este trabajo, esta labor, porque es una bendición, este don es un regalo hermoso de parte de Dios. Al que el Señor le place dárselo, es una responsabilidad, es un regalo, es algo hermoso el poder ver cómo Dios se glorifica, cómo Dios obra en la vida de la gente, poder ser testigo de la bondad de Dios, poder ser testigo del poder de Dios, pero sobre todo el tener todas las puertas cerradas al enemigo, el decir estoy solvente, estoy en comunión, estoy orando, estoy leyendo la palabra, el Espíritu Santo me habló. Y aún cuando estamos, mientras más metidos estamos en la presencia de Dios, mientras más metidos estamos con su Espíritu Santo, anhelando y buscándole y deseando ser llenos por su Espíritu Santo, estamos como más vulnerables. Podemos ver, y como leíamos anteriormente, no para juzgar, no para contender, no para señalar, sino para poder hacer la obra por la cual nosotros hemos sido alcanzados. Los dones del Espíritu Santo son un regalo inmerecido de Dios, por lo cual debemos apreciarlos y sobre todo anhelarnos. La palabra nos enseña a anhelar los mejores dones, y entre ellos está el discernimiento de espíritus. Es una bendición esta temporada, este tiempo, el que podamos ser adiestrados en la palabra a través de nuestros pastores, a través de la palabra que Dios les revela a ellos. También es una bendición el poder escuchar a través de nuestros hermanos lo que el Señor les revela a ellos, porque podemos leer la palabra, podemos leerla en diferentes oportunidades, pero les aseguro que aunque hayan leído el mismo versículo y lo vuelven a leer una vez más, y el Señor les vuelve a levantar la letra, el Señor les vuelve a abrir sus ojos, el Señor les vuelve a revelar algo diferente, algo que no habían leído o no habían visto anteriormente, ¿verdad? Y también sabemos que los dones nos sirven para la edificación de la iglesia, pero sobre todo para alcanzar madurez.
nuestro pastor nos enseñaba y que nos compartía que Dios le puso en su corazón hacer a continuar la serie, ¿verdad? La tercera temporada de la serie para adornar a la novia, para edificar a su iglesia, para ataviar a la novia. Nos es necesario estos adornos para poder prepararnos, porque sabemos que el deseado de todas las naciones viene pronto. Podemos decir, Maranata, Cristo viene. Y el tiempo es malo, el tiempo es final. Y debemos de ser conscientes del tiempo que estamos viviendo y anhelar los mejores dones y anhelar la llenura del Espíritu Santo y anhelar que el Señor se manifieste en nuestra vida, que seamos despojados de todo aquello que no nos edifica, que seamos despojados de todo aquello que no nos permite ver en el Espíritu, que podamos ser llenos de su Espíritu Santo para poder fluir y poder servir para lo cual por aquello que nosotros fuimos alcanzados. El apóstol Pablo nos exhorta a que deseemos ardientemente los mejores dones, sin perder de vista que estos se manifiestan para nuestro provecho y que el Espíritu Santo es el encargado de repartirlos como Él quiere. Sabemos que el Señor es un caballero, hermanos. El Señor respeta y el Señor no va a llegar más allá de donde nosotros le permitamos. Entonces, en esta hora yo les exhorto que anhelemos, les exhorto que busquemos, les exhorto que no nos ausentemos, que seamos frecuentes, que si hay servicio, si hay oración, si hay ayuno, si hay enseñanza, que podamos estar pendientes, que podamos anhelar en el nombre de Jesús. Entonces, les voy a pedir que me acompañen a orar para pedirle al Señor que sea Él el que haya el que permita que esa semilla caiga en tierra fértil y que en su tiempo y en su momento podamos dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta hora delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias por haber fijado tu mirada de amor y de misericordia en cada uno de nosotros, Padre. Porque tu palabra dice, Señor, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos, Señor. Hay un grupo muy selecto, un grupo muy pequeño, Padre, el que será la novia, Señor. Y en esta hora, Señor, yo te pido con todo mi corazón, Padre, que tu palabra, Señor, venga a ser la labor por la cual tú la hayas enviado, Padre. Que quites todo estorbo, Señor, toda mentira, todo engaño del enemigo, Padre. Que tu palabra pueda quedar grabada en el corazón de mis hermanos, Señor. Que esta palabra sea como un adorno, Padre, como un preparativo para ese día glorioso en donde nos encontraremos contigo, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra, pero sobre todo, Señor, gracias por tus dones, esos dones maravillosos que estamos anhelando, y te pedimos que tu Espíritu Santo los ministre en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones, hermanos. Hasta una próxima. Amén.